No está de pie, sino que sigue luchando por un mundo mejor, porque otra economía es posible y otro futuro es posible. El nacimiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos tuvo lugar el 23 de noviembre del 58, en esta ciudad de Rosario, y como consecuencia de las conferencias preparatorias aprobadas mediante Asamblea Nacional de Cooperativas, celebrada en Rosario durante los días 20 y 21 de junio de 1958. Y tanto en dicho momento histórico del país como en sus primeros años, nació y se desarrolló bajo circunstancias económicas, sociales y políticas prácticamente calcadas y o similares por las que hoy nos toca vivir en nuestro país. Luego del golpe militar del 55 y como consecuencia de las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de entonces, la economía argentina se encontraba en una etapa de paralización, en la cual grupos económicos concentrados, los demás, es decir, el asalariado, la pequeña y mediana empresa, el profesional y sectores de la producción agropecuaria, estos últimos no tenían acceso al crédito en contraposición con los anteriores. Y ni qué decir de aquellas poblaciones que se encontraban alejadas de las grandes ciudades, que no tenían asistencia financiera, ni siquiera había presencia del Banco Nación Argentina, en virtud de las políticas que llevaba a cabo el gobierno militar. Así, ante esa realidad y como consecuencia del espontáneo interés de gran parte de sectores populares, un grupo de dirigentes cooperativistas canalizan dichas inquietudes y circunstancias y comienzan a expandirse así las cajas de crédito cooperativas, llegando a plantearse la necesidad de la creación de un organismo de segundo grado, que nuclea las organizaciones cooperativas de crédito, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Era tal la necesidad de contar con entidades crediticias, a las cuales pudieran tener acceso los sectores populares y medios de la población, que de 500 cajas de crédito que existían en el año 58, en que se crea el instituto, la misma tuvieron una expansión que llegó en el año 61 a prácticamente 1000 cajas de crédito. Tal como se expresara en el memorial presentado en marzo del 61 ante el Banco Central sobre cooperativas de crédito y que el instituto encargara a su primer presidente, el doctor Moisés Schaefer, y que lleva también la firma del secretario Nicolás Nikanovich, se lee: las cooperativas de crédito no han surgido de manera artificiosa, son el resultado espontáneo de la necesidad de creación de organismos que transformen las poblaciones, de afluentes de reducida cantidad de instituciones bancarias en autoabastecedoras del crédito de cada zona, organizadas democráticamente, confiando a los mejores vecinos su administración, orientando el crédito de acuerdo a lo que el sentir colectivo determina, impulsando su economía, auxiliando hogares necesitados, creando hospitales y escuelas, mejorando sus servicios públicos, creando fuentes de producción y trabajo, combatiendo, en fin, la usura, que es lo que hoy reina legalmente en nuestro país. Por lo menos ese es mi pensar. Podemos decir sin temor a equivocarnos que en correlación a la expresión, allí donde existe una necesidad, existe un derecho, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y reitero sin temor a equivocarme, nace bajo la expresión, allí donde existe una necesidad social, económica y de desarrollo, debe existir una organización cooperativa que aúne los esfuerzos de los sectores populares de la producción en pos del desarrollo del individuo en toda su capacidad como tal. Como piedra angular del Congreso Nacional de Cooperativas del 58, podemos decir que sus puntos fundamentales u objetivos principales fueron: primero, control de la economía por parte del Estado, en sus fuentes productivas, con la activa participación de las cooperativas, contribuyendo con ello al desarrollo de la iniciativa privada y de la industria nacional, piedra angular de la economía del país y freno al capital monopólico, poderoso obstáculo para el desarrollo de una economía progresista cuya orientación choca con la esencia misma del cooperativismo. 2. Frente al creciente costo de vida como consecuencia del proceso inflacionario, cualquier relación con la actualidad es pura casualidad. Frente al creciente costo de vida como consecuencia del proceso inflacionario, al deterioro de los términos del intercambio,
a la descapitalización incesante del país y a la acción de los grandes monopolios especuladores, propugnaba el desarrollo como medio de encontrar soluciones a esos problemas, ya que el cooperativismo surge como contraposición a las grandes concentraciones de capital. 3. Reforma agraria como instrumento para poblar y engrandecer el campo argentino, contribuyendo al desarrollo progresista de la economía nacional, en contraposición al día de hoy a las grandes concentraciones de hectáreas en pocas manos. 4. Creación de una junta de coordinación intercooperativa para unir el movimiento cooperativo a lo largo y ancho del país. 5. Creación de nuevas cooperativas, en especial las de crédito, según las distintas necesidades de cada zona. Y esto último fue una de las funciones primordiales que cumplió el Instituto tras su surgimiento. Por eso de 500 cooperativas llegaron a existir casi 1000. Porque en aquella zona donde yo mencionaba antes no llegaba ni el Banco Nación y donde los bancos privados no les resultaba rentable poner una filial, a la gente sí le resultaba beneficioso porque ahorraba costos de traslado, costos de transporte de producción. Por eso surgieron las cooperativas agrarias y los hilos al borde de las estaciones de trenes. Volviendo al paralelismo de la situación social y económica que se desarrollaba en nuestro país a la época de nacimiento y primeros años del instituto con la actualidad, como introducción, en aquel momento se expresaba: el instituto y sus cooperativas asociadas se han convertido por imperio de las circunstancias en una verdadera caja de resonancia de los problemas económicos que angustian los diversos sectores de la producción nacional vinculados a este movimiento. Tenemos que los pequeños y medianos comerciantes industriales, productores, profesionales, empleados, obreros, las pymes, no encuentran soluciones en la política económica financiera del gobierno ni en particular en la orientación crediticia de la banca oficial y privada. Situación de crisis originada fundamentalmente en la sensible contracción de la capacidad adquisitiva de la población consumidora. Toda esta situación se agudizaba como consecuencia del mantenimiento de las restricciones a los asalariados en niveles sustanciales inferiores a los expresados en los índices de costo de vida, lo que determinaba una obligada retracción del consumo acentuada por el incipiente volumen de desocupación que comenzaba a registrarse. Ante esta situación nefasta de la vida económica y social del país, surgió la necesidad de la creación del instituto y de pelearla el día a día, ya que lo que leí antes corresponde a un mensaje a la Asamblea Extraordinaria del 28 de marzo del 62. O sea, hacemos un pantallazo muy rápido de lo que fue del 58 al 62. Y entonces, ante ello, surgió en su momento la necesidad de conseguir la actividad bancaria como actividad de servicio público. ¿Por qué? Porque los bancos actúan recibiendo los depósitos de los particulares por disposición del Banco Central y desarrolla su actividad por delegación del mismo. Ahora, dicha actividad adquirió una importancia tal que el Estado no puede hacerse o mirar para otro lado, va a decir otra cosa, pero no queda bien, no es correcto. Sino muy por el contrario, los depósitos no son propiedades de los bancos privados, son propiedad de las cuentas correntistas de los depositantes. En los bancos privados serían de los clientes. Nosotros en el cooperativismo le llamamos asociados. Por eso, porque cada asociado tiene una acción y cada acción un voto. Es tal la relevancia social y económica que tiene la actividad bancaria y financiera, tal el impacto que dicha actividad tiene en la vida socioeconómica del país, que reiteramos, el Estado no puede hacerse el distraído y mirar para otro lado. El crédito constituye una función social tal como hoy en día no es posible considerar la posibilidad de que los factores de producción puedan desenvolverse al margen del mismo. En atención a la gravitación adquirida en nuestra economía por las actividades bancarias, fenómeno universal por otra parte, las cuales han sido tan minuciosamente reglamentadas con una total e intensa facultad de policía ejercida por el Estado a través de sus órganos competentes,
que la han convertido en un verdadero servicio público. Y es que los bancos cumplen la función de distribución de los medios circulantes en el país, mediante la utilización de los depósitos de tal manera que esta sola circunstancia les atribuye una extraordinaria responsabilidad, pues el desenvolvimiento normal de la vida económica de la nación y su futuro vienen a quedar prácticamente en sus manos. Esta justicia de la intervención estatal y es justo el dirigismo jurídico en la materia que tiene que haber, lo que han hecho crisis con la libertad de contratar llevada al extremo. Esto solo serviría de fundamento para determinar el carácter del servicio público que tienen los bancos. Esto no hace más que acentuar la necesidad de una reforma integral de la Ley de Entidades Financieras al respecto. Debemos destacar que bajo el gobierno anterior se presentó un proyecto de modificación de la Ley de Entidades Financieras, el cual, si bien no tuvo éxito legislativo, sirvió como base para que varios de sus puntos fueran introducidos en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cuales lograron plasmar, en parte, aquellos puntos fundamentales u objetivos sostenidos en el Congreso Nacional de Cooperativas de 1958, a los cuales hice referencia con anterioridad. Por último, quiero hacer una pequeña referencia a lo que se está discutiendo actualmente, que es, a través de la Ley de Presupuesto Nacional, modificar la Ley de Ganancias e imponerle o el impuesto a la ganancia a las cooperativas y sobre todo a las cooperativas de crédito, o aumentarle el porcentaje de lo que aporta al INAES, el 2%, el impuesto que paga, el tributo que paga sobre el patrimonio del 2% al 6%. Por suerte la ley volvió a la Cámara de Diputados y se está discutiendo de nuevo. Pero yo quiero dejar de resalto lo siguiente, respecto a la pretendida aplicación del impuesto a la ganancia o el incremento. Al tratarse las cooperativas de entidades sin fines de lucro, no se produce la manifestación del hecho imponible, que es la base de la aplicación del impuesto. Es decir, la aplicación del impuesto aparece ante la manifestación de un hecho que produce una renta o ganancia. Entonces, si no se produce esto último, no existe tal manifestación de renta o ganancia, y siendo las cooperativas en su esencia, por naturaleza jurídica, entidades sin fines de lucro, no corresponde gravarlas. En base a los ataques que sufrió el cooperativismo, acá hice un raconto histórico, pero me parece que me voy a extender mucho. Lo último que voy a decir, en definitiva, los gobiernos populares y democráticos apoyaron siempre el movimiento cooperativo, en contraposición con los gobiernos liberales militares, y debemos decir lamentablemente también un gobierno surgido gracias a la democracia, a una democracia que algún politólogo llama democracia de sociedad anónima, pero que en la práctica se han convertido en una democracia de pura cáscara actuada, las cuales jamás lo han apoyado. Por todo eso, pienso que expreso el sentir de los dirigentes cooperativistas que estamos acá, los llamo y convoco a participar, a involucrarse y poner bien en alto el ideario cooperativista en la acción.